Lecciones prácticas para una mayordomía eficaz. Mi intención con esto es compartir con base en la historia de Esdras, cómo, hermano, tú y yo podemos ser mayordomos eficaces. ¿Por qué uso la palabra mayordomo? Bueno, la palabra mayordomo nos habla de alguien que administra, de alguien que dirige. ¿Sí? En semanas pasadas hablamos, o la pasada semana hablamos del perfil de alguien que estudia, que practica y comparte la palabra. Ese era Esdras, ¿verdad? Y aprendimos cómo hay ciertas características que Esdras tenía y que nos enseñan cómo tú y yo podemos hacer lo mismo y al final, hermano, ser bendecidos por Dios, ser prosperados en nuestros planes, proyectos, emprendimientos. Y bueno, como parte de esto y siguiendo el relato bíblico, yo quiero que tú y yo aprendamos juntos esta tarde sobre cómo podemos ser eficaces. Ahí tienes tus notas y ve los títulos. Todos, hermanos, tenemos gente que nos sigue. El segundo título dice: tenemos que aprender a identificar las necesidades o la necesidad. Y para terminar estaremos platicando de que la oración y el ayuno son necesarias. Sí, así que vamos a ir a través de esto y yo quiero invitarte que tomes notas. Toma nota de esas recomendaciones, de esos consejos prácticos de la vida diaria que te van a ayudar a ser un administrador, un mayordomo de Dios eficaz. Que cuando tú sirvas, hermano, en casa, en el trabajo, en la iglesia, lo hagas de manera eficaz. A todos, hermanos y hermanas, Dios nos ha dado algo, ¿sí? En casa tenemos esta anécdota, creo que algunos la han escuchado, pero decía mi hermanita más pequeña: mi papá es el jefe de familia. Cuando no está papá, mi mamá es la siguiente. Cuando no está mamá, mi hermano Obed es el que manda. Cuando no está mi hermano Obed, mi hermana Liz. Y cuando no hay nadie, estoy yo solita, pues le decíamos: ¿tú mandas? Pues no sé a quién, ¿verdad? Pero en un tiempo teníamos una mascota, entonces pues mandaba a la mascota al menos, ¿verdad? Pero sí, hermano, todos de alguna u otra manera tenemos gente que nos está observando, gente que mira en ti y en mí un ejemplo a seguir. Quizá tengas la misma historia que mi hermanita y dices: pues soy el más chico de la familia. Pero es probable que ahí en la escuela, en el trabajo, hay gente que te mira como alguien de ejemplo. ¿Sí o no, hermanos? Si tienes hijos, tus hijos te están observando y van a hacer lo que tú haces. Así que mira, yo quiero hablarte hoy de cosas prácticas. Mira, la historia que hemos estado estudiando es de un pueblo que ha estado cautivo en Babilonia. Sí, el pueblo de Israel. Por su desobediencia, por su pecado, su obstinación en la maldad. Ha estado cautivo. Pero Dios les dio una promesa. Dios les dijo: viene la disciplina, 70 años cautivos en Babilonia. Los 70 años han pasado y hay una promesa también que Dios dio de que van a volver. Gloria a Dios. ¿No te da gusto, alegría que nuestro Dios nos ama cuando nos disciplina? Sí, hermano, Él nos ama. Imagínate una disciplina de 70 años. Nosotros con 2-3 días de dificultad ya estamos que tiramos la toalla, ¿verdad? 70 años. Dios amaba y ama mucho a su pueblo, hermano. Así que, hermano, no desmaye tu corazón. Sigue adelante y si hoy te encuentras en una situación muy dura, muy difícil, yo quiero animarte. Escucha lo que Dios dice y obedécelo, ¿sí? Obedécelo. Y yo creo firmemente, como lo vemos una y otra vez en la Biblia, al final de todo eso, Dios va a cumplir su propósito en tu vida y en los tuyos, ¿sí? Así que estudia la palabra, practica la palabra
y comparte la palabra, ¿sí? Hay gente que te sigue, hay gente a la cual hay que darle testimonio, a la cual hay que darle ejemplo, ¿sí? Mira, había una promesa y este pueblo sabe de esta promesa. El tiempo ha llegado. Mira, antes de entrar directo, Isaías 11:16, escucha esto. Isaías 11:16, dice la Escritura: y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Mira, Dios había dado una promesa de que este pueblo que ha estado 70 años cautivo en Babilonia, Dios abrirá camino para que regresen. Ese es el Dios al cual servimos, hermano, que abre camino. Sí, abre camino. Así que, así como esta gente vivió este éxodo en el tiempo de Egipto, ahora es otro éxodo en el tiempo de Babilonia. Y yo quiero, en medio de todo este contexto, hermano, hablarte de cosas prácticas, ¿verdad? Cosas que nos ayuden a ser buenos administradores de la gracia que Dios ha puesto en nuestras manos, hermano. Por eso puse este título hoy: lecciones prácticas. Si algo buscamos, hermano, cada domingo es predicarte la palabra con aplicación práctica, ¿sí? Que lo que tú escuches en este lugar, palabra de Dios, tenga una aplicación en la vida, el día de mañana, ¿sí? En la semana, tengas algo que hacer con lo que has recibido. Por algo dice que la palabra es viva y es eficaz, porque si la ponemos en acción, de verdad hay buenos resultados. Queremos aprender del buen ejemplo de Esdras, hermano, y esto con el propósito, hermano, vas a escuchar unos minutos, de que la buena mano de Dios esté con nosotros. ¿Cuántos quieren que la mano de Dios esté con ustedes? Todos, ¿verdad? Todos queremos eso. Entonces hay que poner atención al consejo de la palabra de Dios, ¿sí? Así que, ¿qué te parece si oramos y pedimos al Señor nos dirija en esta tarde? Yo quiero invitarte que tomes tu Biblia, la tienes ahí, y vamos a pedirle: Señor, háblame a través de tu palabra. ¿Sí, amén? ¿Lo hacemos? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tomamos tu palabra en nuestras manos, en señal de que queremos estudiarla, meditarla, Señor, asimilarla, para después ponerla en acción y también después compartir a otros. La tomamos en nuestra mano, Señor, en señal de que queremos conocerla, Señor, queremos entenderla. Y hoy, Señor, tenemos claro que tu palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, y por lo tanto pedimos: Espíritu Santo, guíanos en esta tarde. Hoy te pedimos por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí. Te damos muchas gracias por nuestras visitas. Bendícelos en esta tarde, Señor, que ellos puedan experimentar tu amor, tu abrazo, tu fidelidad. Gracias, Dios, porque este tiempo es para tu gloria. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Número 1, tenemos gente que nos sigue. A través del tiempo que vamos a tener esta tarde, hermano, yo voy a estar leyendo algunos textos. Son muchos, ¿verdad? Se ven muchos textos. No vamos a ir a través de todos necesariamente, pero voy a resaltar algunos. Yo quiero invitarle que veamos el primer versículo, Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8. Si lo tiene, ayúdeme con un amén. Un gloria a Dios, algo más, a ver. Aleluya. Escucha esto, hermano, dice la escritura así, Esdras capítulo 8. Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando, dice el rey Artajerjes. Ahí me detengo. Esdras va a empezar a hacer una lista de nombres, genealogías. Y dice: esta es la gente que vino conmigo. Yo quiero empezar con eso. Estos son los que vinieron conmigo. Porque te acuerdas, nuestro tema es: tenemos gente que nos sigue.
¿Te acuerdas cuando la semana pasada hablamos del perfil de Esdras? Esdras era un líder confiable. Esdras fue alguien, hermano, a quien se le confió el reclutamiento y la dirección de gente. Ve ahí en Esdras capítulo 7, verso 13. Esto le dijo el rey Artajerjes a Esdras. Le dijo: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Esdras tiene una encomienda, primeramente de parte de Dios, pero también de parte del rey de Babilonia. Y le dice: ve, y todos aquellos de Israel, los sacerdotes, los levitas, que quieran ir contigo, que vayan. Qué grande responsabilidad y confianza, hermano, se le da a este hombre. Mira, recuerda una cosa. El viaje que emprendió Esdras le tomó 4 meses. Yo te preguntaría hoy, eso está ahí en 7:9 de Esdras. Yo te preguntaría esta tarde, ¿cuántos de ustedes han hecho un viaje de 4 meses? Yo no, personalmente no. Lo más largo fue 11 horas. Ese es el viaje más largo que he hecho. Quizá usted me ha ganado si ha viajado en camión, ¿verdad? o tren. Suelen ser viajes largos. Pero imagínense un viaje de 4 meses. Qué pesado, ¿verdad? A mí me es pesado, la verdad. ¿Sí? Aunque a veces los asientos del camión son muy cómodos, pero cansa, hermano, estar sentado ahí por tantas horas. Pero mire, 4 meses de viaje. Otro dato interesante: 1,448 kilómetros de distancia. Lejísimos, ¿sí? De Babilonia a Jerusalén, casi 1,500 kilómetros. Una distancia larguísima, hermano. Hoy en día en avión, unas entre 5 a 7 horas. Pero en aquel tiempo no era en avión, caminando, ¿sí? Aunque llevaban caballos, quizá mulas o camellos, pero el ganado iba a su paso. Entonces, por más que corrieran, hermano, 4 meses les tomó, ¿sí? 4 meses llegar o recorrer toda esta distancia. Entonces piensa por unos minutos el compromiso que tenía Esdras en esta tarea, hermano, de llevar un grupo grande de gente desde Babilonia hasta Jerusalén. Piensa, 1,500 kilómetros aproximadamente, llevar a todo un pueblo. ¿Te acuerdas de alguien más que tuvo una responsabilidad, de hecho mayor? Un hombre llamado Moisés. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Egipto a la tierra prometida? Muchísima gente que llevaba a él. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, la gente que seguía a Esdras confiaba también en él, hermano. Tú y yo no seguimos a cualquier persona, ¿verdad? Ellos algo notaban en Esdras para decir: voy a seguir a este hombre, creo. Algo tenía este hombre, y era que contaba con la palabra de Dios. Eso era suficiente, porque la estudió bien, la vivió, la obedeció y se la compartía a la gente. Entonces, cuando este hombre hablaba, Dios dice, ellos, sí, Dios dice, creían, hermano. Entonces, primera cosa acá, Esdras dice: los que vienen conmigo, los que subieron conmigo. Tenemos gente que nos sigue, hermano. Y uno de los consejos que yo quiero darte esta mañana es que tienes gente que te sigue. Así como Esdras, aprende a listarlos por nombre. Si estás tomando nota, lístalos por nombre y cuéntalos. Lístalos por nombre y cuéntalos. A mí me gusta mucho porque aquí está hablando Esdras, hermano. Si te das cuenta que él está hablando en primera persona, él dice: estas son las casas paternas o jefes de casas paternas, la genealogía de aquellos que subieron conmigo. Él está hablando por su cuenta, ¿sí? No está diciendo con nosotros, él dice conmigo. Él entiende que la gente le está siguiendo. Mire, quiero darle algunos datos bien interesantes.
hay un hombre llamado, un comentarista, James Hamilton, y él habla aquí de tres linajes. Velos ahí en el verso 2. Dice, de los hijos de Fines, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atús. Vamos a empezar por algo. Gersón dice que era de los hijos de Fines. Fines era hijo de Eleazar. Y Eleazar era hijo de Aarón, el sacerdote Aarón, el hermano de Moisés. Ahí estaba uno, ¿sí? El siguiente dice Daniel, de los hijos de Itamar. Itamar era hijo de Aarón. Entonces te das cuenta, Esdras va en un trabajo para la obra de Dios y Dios le da gente descendiente de los sacerdotes, ¿sí? Y de los dos que habían quedado, porque te acuerdas, Nadab y Abiú, esos murieron por haber dado fuego extraño a Dios. Entonces esos ya no estaban y no tuvieron descendencia, pero quedaron Eleazar e Itamar. Y Esdras cuenta con las dos familias. Qué hermoso, ¿verdad? Pero no solo eso, ¿con qué más cuenta? Con otro personaje, con Atús. ¿Sí lo ves ahí? Atús. ¿De quién era Atús? De los de David, ¿verdad? Los hijos de David. Esto es bien interesante entonces, hermano. De los hijos de David. Estos tres linajes, comenta un autor, Steinman, que estos tres hombres de alguna manera hablan de las prioridades que tenía Esdras. Y aquí habla de dos principales. La primera es, Esdras necesitaba gente para el tema de la adoración en el templo. Y por eso necesitaba levitas, por eso necesitaba los de David también, ¿verdad? Porque de esos habla mucho de los que adoraban. Pero también Esdras tenía en mente seguramente la promesa del Mesías. ¿Te acuerdas de dónde iba a venir el Mesías? Descendiente de David. Entonces, había una prioridad en Esdras. Esdras quería hacer bien las cosas, hermano. Entonces, él sabe que su trabajo es regresar a Jerusalén. Han estado ya trabajando en reconstruir el templo, pero su tarea primaria es restaurar el culto, la adoración en el templo, ¿sí? Su tarea va a ser, ¿te acuerdas? Lo vimos semanas atrás, va a poner gobernadores, va a poner jueces, pero no cualquiera. Va a poner gobernadores y jueces que sepan la ley de Dios. Entonces Esdras, él sabe que tiene mucho trabajo de enseñar la palabra de Dios. Entonces él dice, no lo hago solo, me llevo descendientes de Aarón, sacerdotes, para que me ayuden. Esto me gusta, hermano, porque tú y yo no podemos hacer el trabajo solos. Necesitamos de otros, hermano. Quiero darte otro dato interesante. Entonces ya vimos, los primeros que menciona aquí son gente preparada, gente que va a ayudar a restaurar la adoración en el templo, gente que es, digamos, de los que vendrá Jesús el Salvador, gente que le va a ayudar a enseñar la palabra. Pero si tú sigues leyendo a partir del verso 3, 8:3, estamos en Esdras, empieza a listar varios nombres y varias genealogías y varios números ahí, ¿sí? Si tú cuentas, habla de 12 familias. Interesante, 12 familias. Un autor dice, esto estaría de alguna manera apuntando al plan soberano de Dios para restaurar, renovar las 12 tribus de Israel, hermano. Yo personalmente creo también que no es coincidencia esto. Hay algo ahí del plan de Dios. En estas personitas, ¿te das cuenta cómo aprendemos de las genealogías, de los nombres? A veces cuando estamos ahí en el libro de números, verá un montón de nombres, números, digo, ay, pero en medio de eso hay tesoros muy ricos, hermano. Este es uno de esos. Cuando analizas los nombres, las genealogías, te das cuenta que Dios escogió a cada personita ahí, hermano. ¿Sí o no, hermanos? Dios te escogió hoy para estar aquí, ¿cómo ves? Dale gracias. Dale gracias al Señor, hermano, hermana.
Ahora es importante, mira, dentro de estos consejos, lecciones prácticas, ya vimos, conoce a tu gente, lístalos por nombre, cuéntalos. ¿Por qué es importante, hermano, listar a nuestra gente, conocer a nuestra gente? ¿Por qué crees que es importante eso, hermano? Yo puse aquí 2 razones. Número 1, para orar por ellos. Tan simple como eso. Es importante que yo sepa tu nombre para orar por ti, hermano. ¿Cómo ves? Y orar por nombre, ¿sí? Por nombre. Siguiente, ¿por qué también es importante? Personalmente, esto es muy personal, me gusta saber tu nombre para llamarte por tu nombre. José, Diana, ¿sí? Se siente bien que nos llamen por nuestro nombre, ¿verdad? Tuvimos una plática hace algunos años, José y yo. ¿Te acuerdas, José? No sé si te acuerdas cuando hablamos de cómo quieres que te diga. Porque tienes 2 nombres, ¿verdad? Él me dijo que como gustara, ¿verdad? Entonces dije José. Pero ahora me hallo en conflicto porque su papá también es José. Dije, bueno, pues el hermano José, José. Así lo resolvemos, ¿verdad? También eres mi hermano José, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad, hermano? Es importante, ¿sí? Que conozcas a tu hermano por nombre. Y esfuérzate, se puede, hermano. Hay que esforzarnos por conocer nuestros nombres, ¿sí? Mire, vamos adelante. Quiero traer un ejemplo de nuestro Señor Jesús, porque Él nos da ejemplo de esto, hermano, de conocer a su gente para orar por ellos. Hay un texto ahí en Juan 17. Si quieres un buen ejemplo de un buen líder, de un buen mayordomo, Jesucristo es nuestro ejemplo. Juan 17, 9 al 10 dice así la palabra, mira, escucha, yo ruego por ellos. Y ahorita vas a dar cuenta por quién. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús reconoce a la gente que le fue dada. Aquí en la oración sacerdotal de Juan 17 no lista los nombres, pero tú sabes que cuando lo llamó por nombre, a cada uno. Los llamó por nombre, y ahora que Jesús está a punto de partir a la gloria, ruega por ellos, ¿sí? Y te das cuenta quién ruega por ellos, es Jesús, no otra persona como lo dice la religión. Escucha esto, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. En una ocasión un hermano compartía, fuimos dados al Señor Jesús. ¿Sí entiendes eso, hermano? Fuiste dado a Jesús. Eso es algo muy bonito, hermano, que el Padre dijo, a ver, ahí te va Jesús, esta gente, para ti, para que sea tu iglesia, para que cumplan tus propósitos. Gloria a Dios. Yo, hermano, estoy muy agradecido con Dios porque Él nos escogió y nos puso ahí, hermano, como parte de su pueblo. Eso, hermano, te lo voy a decir de una manera, ni el Papa lo tiene. Y eso que es alguien famoso. Tú y yo somos del pueblo de Dios. Gloria a Cristo. ¿Sí? Gloria a Dios. Mire, 1496 hombres que se listan ahí. 1496. Te voy a decir una confesión. Mi primer conteo fue con la inteligencia artificial. Le pedí ahí a una herramienta y le dije, ve a Esdras capítulo 8 y cuéntame cuántas personas dicen ahí. Y fue y me lo contó, hermano. Yo tenía mis dudas y lo confirmé y sí lo hizo bien, esa inteligencia artificial. No se me asusten, ¿verdad? No estoy hablando de herejías, no, es una herramienta. Como el Google, ¿verdad? Por ejemplo, el Google tiene mucha inteligencia, ¿sí? Hay que usarlo para bien. ¿Sí, amén? ¿Sí? No se me asusten, hermanos. ¿Cuántos han usado Google? Alguna vez, veamos, he buscado algo ahí que ocupamos. Es muy útil, son buenas herramientas, pero hay que usarlos para la gloria de Dios, ¿sí? Y no está mal corroborarlo, ¿verdad? Entonces yo ahí conté, ¿cuántos? Me dijo 1496, ok, hago el conteo. Muy bien, le puse palomita, lo hizo bien.
Yo todavía no le tengo mucha confianza, hermano, pero son buenas herramientas. A lo que quiero llegar con esto es un dato interesante. En la Biblia, normalmente cuando se hacían conteos de gente, se contaba normalmente solo a los padres de familia, normalmente, o de cierta edad para arriba. Entonces aquí, si dice 1496, solo eran hombres, la mayoría padres. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuántas gentes crees que de verdad iban con Esdras? Si antes las familias eran grandes, ¿verdad? No como las de hoy. Dice un autor que serían mínimo 7,000 o más. ¿Sí? Imagínate un grupo de ese tamaño, hermano. Qué gran responsabilidad, ¿verdad? Llevarlos a través de un desierto, dificultades en el camino, 1,500 kilómetros, 4 meses de tiempo. Muchísima gente, hermano. Pero mira, este hombre confiaba en Dios. Este hombre sabía que había gente que le seguía, los conoció por nombre, ¿sí? Y mira, yo quiero decirte esta tarde lo siguiente: sean muchos o sean pocos los que Dios te ha confiado, asegúrate, hermano, esta tarde, y que sea tu misión conocerles lo más posible. No dejes de orar por ellos, como lo hizo también nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo 3 años y medio con estos hombres y al final de sus días, Él sigue rogando por ellos. De sus días aquí en la tierra, pero si tú y yo vemos la Escritura, Él sigue orando por nosotros, sigue intercediendo por nosotros. Yo quiero leerte otro texto para terminar esta sección. Juan 17, 11 al 12. Y ya no estoy en el mundo. Jesús ya está por partir. Pero estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, escúchalo, mira, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Dice ahí, sino solo el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero te das cuenta, mira, a Jesús se le confiaron esas personitas. Y dice, Señor, yo las cuidé. Ahora voy a ti, Padre, cuídalos, guárdalos. Y te pregunto, ¿no los guardó el Señor? Claro que los guardó. Señal de eso o evidencia es, voltea a tu izquierda, a tu derecha, atrás. Dios los guardó. Y hoy seguimos nosotros acá. Y nos sigue guardando, aleluya. Porque Jesús también oró por nosotros, oró por los que habían de venir. Así que, ¿qué aprendemos de este primer tema, hermano? Hay gente que nos sigue, hay que interesarnos en ellos, hay que conocerlos por nombre, sus necesidades, orar por ellos. ¿Sí? ¿Qué más aprendemos? Número 2, identifiquemos la necesidad, hermano. Identifiquemos la necesidad. Esdras está contando a la gente que va con él y llega a un punto y dice, me falta alguien aquí. Versículo 15, vamos a ver, Esdras 8:15. Esdras 8:15. Lo reuní junto al río que viene a Abba y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, ¿qué dice? No hallé de los hijos de Leví. No hallé allí de los hijos de Leví. Dice, no encontré gente de Leví. Esdras conocía a su gente y conocía sus necesidades, hermano. Acuérdate que Esdras es un escriba diligente en la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios con todo su corazón, pero también tiene una instrucción de parte de Dios y de parte del rey. ¿Te acuerdas? Tienen la instrucción de ir y restaurar el culto, la oración a Dios en Jerusalén. Muy bien. Pero también tienen la instrucción, ya lo vimos hace rato en el 25 de Esdras,
que tienen la instrucción de poner jueces y gobernantes que sean temerosos de Dios, que conozcan la ley de Dios. Entonces, Esdras sabe que este trabajo no lo puede hacer solo, hermano. Entonces, ¿qué necesitaba para enseñar a la gente la ley de Dios? Maestros. ¿Y dónde estaban esos maestros de la ley? En la tribu de Leví. Y cuando él va y cuenta a su gente, dice, no hay gente de Leví, me faltan maestros, hay que ir a buscarlos. ¿Sí? Interesante, ¿no? Él ve la necesidad y él busca proveerla, ¿sí? Esdras, un maestro de la ley, él reconoce que no puede solo, hermano. Como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, tú y yo, hermano, nos tenemos unos a otros, hermanos. Nos tenemos unos a otros y no podemos hacer el trabajo solos, hermano. Necesitamos la ayuda de otros, porque solo así vamos a cumplir la misión que Dios nos ha dado. A mí me da curiosidad por qué no había levitas, hermano. No sé si a ti te dé curiosidad, pero yo creo que es interesante, porque si el rey le dijo, ve a todos los de tu pueblo, y le dijo en particular de los sacerdotes, de los levitas, y toma de esa gente para que vayas. Seguramente Esdras usó los medios que hubiera en aquel tiempo para hacer el llamado, vengan, vamos a regresar a Jerusalén, necesito levitas, necesito sacerdotes, gente que sepa la palabra, gente trabajadora, no sé, quizá había anuncios aquí y allá, pero dice, necesito gente. Y no llegó ninguno, ¿cómo ves? ¿Podrías pensar, hermano, cuáles serían las razones? Pensemos, quizá desánimo, flojera, rebeldía, quizá algunos, ¿cómo nos va a llevar él? Quizá desconfianza, quizá los afanes, las preocupaciones. O por qué no, quizás hasta miedo, ¿verdad? Que dijeran, no, pues está difícil, está largo el camino, yo no me animo. Pero bueno, mira, hermano, Esdras sabe qué quiere, qué le ha pedido Dios que haga. Así que él va a trabajar en esto. Ve a tu Biblia, Esdras capítulo 8, verso 16. Vamos a ver qué hace. Esdras 8, 16. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarif, el Natán, Zacarías y Mesulam. Escucha esto. Hombres principales, asimismo a Joiarib y a el Natán, hombres doctos. ¿Te das cuenta? Él buscó hombres principales y hombres doctos, hombres sabios, hombres con discernimiento. Una versión dice hombres prudentes para buscar a otros hombres doctos. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Si Dios nos está pidiendo, te toca enseñar, pongamos esto, a 8,000 gentes. Enseñarle la ley de Dios. Ok. ¿Qué tipo de gente buscarías para que te ayude a este trabajo? ¿Recién nacidos? ¿Inexpertos? ¿Niños fluctuantes que van de aquí para allá? ¿O gente como Esdras, escribas diligentes, versados en la palabra? Yo agarraría de esos, hermano, porque la tarea es grande. Y conforme se van preparando, esos mismos los envías. Es el trabajo del discipulado, ¿sí? Los preparas, los enseñas, los pones a prueba. Los del discipulado del camino, les recuerdo, tienen examen próximamente. Entonces quiero solo recordarles, porque pronto van a ser enviados, así que prepárense. Pero sí, hermano, buscaríamos gente pues de lo mejor en cuanto a esto que necesita Esdras, ¿no? Él necesita gente que enseñe bien la palabra. ¿Qué tipo de gente buscaríamos tú y yo? Tengo un texto ahí. Deme un segundo, necesito revisar porque Proverbios, a ver. Lo tengo bien en mis notas, la cita, pero lo que escribí no es interesante, ¿verdad? Proverbios 13:20.
Sí es. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Hermano, tú y yo necesitamos gente sabia para lo que estamos emprendiendo. Esdras necesitaba gente sabia para este trabajo de instruir la palabra. Entonces, él hizo esto, hermano. Buscó gente principal, líderes, buscó gente docta o gente experimentada, gente prudente, gente con, dice una versión, con discernimiento, para que supieran identificar los verdaderos maestros de la ley. ¿Sí? Él necesitaba gente capaz de discernir esto, hermano. Porque te voy a recordar algo. Esdras hizo un primer llamado y no habían venido los levitas. Lo más seguro es que quizás estaban hasta escondidos. Entonces ocupaba gente que fuera a buscarlos, los identificara y los invitara. Hermanos, el tipo de hombres que eligió Esdras para esta tarea eran hombres confiables, que llevarían el mensaje tal cual como lo dijo Esdras. El arquitecto que ha estado llevando la obra acá tiene una frase muy, no recuerdo exactamente las palabras, pero tiene una frase muy común y es algo como: la buena voluntad no es suficiente, algo así dice este hombre. Y en cierto sentido es muy cierto esto, hermano. El mundo está lleno de buena voluntad, de buenos deseos, pero pocos son los que realmente lo hacen, ¿sí? Entonces seguramente ahí alrededor de Esdras había mucha gente que decía: sí, Esdras, estamos contigo hasta la muerte, contigo, ¿verdad? Pero a la hora de ponerlos a trabajar no hacían. Él necesitaba gente que si le decía: le vas a decir esto, decía eso, ¿sí? Y en el texto está, yo quiero que lo veas, hermano, porque el verso, creo que es el verso 17, sí, verso 17, ¿qué dice? Léelo ahí, mira. Y los envía a Ido, jefe del lugar llamado Casifia, y puse, escucha esto, mira, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Aquí esto me llama la atención, dice: puse en ellos, a ver otra vez, ¿dónde está? Así, puse en su boca, o puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido. Les dijo tal cual: van a decir esto. ¿Cómo ves? Hemos aprendido a lo largo de este tiempo, hermano, que este tipo de instrucciones son buenas. Sobre todo cuando alguien apenas va empezando. Hermano, vas a decir esto, esto y esto. Y léelo, por favor. ¿Sí? Lee lo que vas a decir. Estúdialo. Conforme el tiempo y la experiencia vamos aprendiendo y ya podemos solitos. Pero aún así, hermano. Bueno, no alcanzas a ver. Pero son 4 hojas. Mis sermones normalmente son de 4 a 5 hojas, porque no quiero olvidar nada, ¿sí? Y lo escribo todo. Prefiero en algún momento quizá tener que saltar algo porque ya no hay tiempo, pero tenerlo ahí, hermano, y que se me olvide, y que no se me olvide, pues, ¿sí? Entonces, ese tipo de gente, hermano, debemos tú y yo buscar para hacer los buenos trabajos, las buenas cosas que Dios nos pide que hagamos. Pues resulta ser que Esdras identifica una necesidad, no hay gente de Leví. Por lo tanto, Esdras toma hombres principales, gente docta, para que busque levitas, busque ministros para el templo, y gloria a Dios, la buena mano de Dios estuvo con ellos y los encontraron. Gloria a Dios. ¿Quieres leerlo? Versículos 18 al 20. Dice: y nos trajeron, aquí está la clave, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabías con sus hijos y sus hermanos 18.
a Sabías con él, a Jesaías de los hijos de Merari, y a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo, escucha esto, a los que David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, gloria a Dios, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Ahí te das cuenta, por sus nombres. Yo cuando vi esto dije, gloria a Dios. Yo oro por más de 220 ministros, hermano, porque hay mucho trabajo, ¿sí? Hay mucho trabajo que hacer, hermano. La ciudad es grande, México es grande y el mundo mucho más grande. Hay mucho que hacer todavía, hermano. Así que hay que prepararnos, ¿sí? Y oremos por hombres como estos que encontraron fieles para el servicio. Wow, hermanos, se encontraron, si cuentas ahí si haces la suma ahí, 258 ministros listos para trabajar, hermano. La fidelidad, la diligencia de Esdras, hermano, y del equipo con el cual se armó, fue recompensado. Ahí la Escritura lo dice prontamente. La buena mano de Dios estuvo con ellos. Cuando tú y yo, hermano, obedecemos la palabra y nos rodeamos de gente así, Dios va a prosperar lo que hagamos. La buena mano de Dios está sobre aquellos que encomiendan sus caminos a Dios y hacen el bien, hermano. Hay un texto que quiero leer, 37 de Salmos, verso 3 al 5. Salmo 37, versos 3 al 5, un texto conocido. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mira, Esdras hizo esto. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Cuando tú y yo encomendamos nuestros caminos a Dios, hermano, Dios se encarga de guiarnos al lugar, a las personas, a los recursos correctos, hermano. Sí, hermano, lo hemos visto una y otra vez. Yo les he compartido testimonios en los trabajos que tenemos de construcción. Dios nos ha dado gracia preciosa con las autoridades para los permisos, los trámites, hermano. Yo llego y normalmente pues ya están estresados, y llego temprano y ya están estresados. Pero un buenos días, Dios les bendiga, muchas gracias por su trabajo, que va lleno de la gracia de Dios, nos ha dado muy buenos resultados. La buena mano de Dios ha estado con nosotros. Y trámite tras trámite, Dios lo ha provisto. Dios es fiel, hermano. Pero hay que encomendar nuestros caminos al Señor. Esto me recuerda a otra historia, por tiempo no la alcanzo a leer, pero la historia del mayordomo, del siervo de Abraham. ¿Te acuerdas? Lo envían a buscar mujer para Isaac. Y este hombre se puso a orar también y encomendó su emprendimiento, su negocio a Dios. Dios, que la mujer que venga, que me dé agua de beber y que le dé a mis camellos, que esa sea. Y gloria a Dios, mire, Dios tan especial, tan precioso, la primerita, listo, esa mera, ¿sí? ¿Cómo ves, hermano? Así es Dios, hermano. Cuando tú y yo ponemos nuestros planes, nuestros caminos, nuestros deseos, nuestros objetivos, proyectos, lo que sea que tú planees, hermano, desees, ponlo en las manos de Dios. Él te va a ayudar. La buena mano de Dios estará con nosotros, hermanos, si estudiamos, si obedecemos, si compartimos la palabra de Dios. Y cuando encaminamos nuestros caminos a Dios, Dios estará con nosotros. A la hora de que trabajamos en equipo, busquemos gente que tenga los mismos intereses que tú y yo, hermano. Dice un hermano, que tengan intereses afines. Gente que tenga los mismos principios que tú, hermano. Que tenga como objetivo honrar a Dios. Ese es el tipo de asociaciones que tú y yo deberíamos hacer, hermano. Tenemos que tener cuidado, hermano. Hace algunos años yo le compartía, tuve la oportunidad de emprender un negocio con un compañero. Y gracias a Dios, Dios fue fiel y me advirtió con tiempo. ¿Sí? Desde el principio que empezábamos a formar esta mini sociedad, vi cosas turbias ahí. Trampas que se querían hacer en temas financieros. Y dije, ¿sabes qué?
yo no juego en esto, ahí nos vemos. Gloria a Dios, Dios me libró, hermano. Y por su gracia hoy estamos aquí y no ocupé de ese negocio. Gloria a Dios. Dios es fiel. Dios nos puede guardar, hermano. Y Dios nos guarda aún de esa gente que obra mal. Pero cuando encomendamos nuestros caminos a Dios. Último, hermano. La oración y el ayuno son necesarios. Ahí está, último, ¿sí? La oración y el ayuno son necesarios. Nos vamos a ir hasta el versículo 21, Esdras 8:21. Acuérdate, son cosas prácticas. Ya aprendiste lo primerito que aprendimos. Hay gente que nos sigue, hay que aprender sus nombres, hay que orar por ellos, hay que identificarlos. Siguiente, número 2, aprendimos que hay que conocer sus necesidades, ¿sí? Para poder atenderlas con la ayuda de Dios, rodeándonos de gente que también tenga los mismos intereses que nosotros. Y por último, la oración y el ayuno son necesarios. Esdras tiene un trabajo muy grande, hermano, algo que tiene que emprender, y él va a buscar gente con mismos intereses, pero los va a poner a orar, los va a poner a ayunar. Vamos a leer ahí versículos 21 al 23. Esdras 8, 21 al 23, dice así la escritura: y publiqué ayuno allí junto al río de Abá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre nosotros los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Verso 23, escucha esto: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y ayúdame a decirlo a la cuenta de 3 esto último. 1, 2, 3. Y Él nos fue propicio. Gloria a Dios. Cuando oramos y lo acompañamos de ayuno, Dios es propicio para tu necesidad, hermano. El ayuno, hermano, debe tener un propósito. Cuando ayunamos, hermano, no ayunamos por ayunar. Hay que tener propósito en esto, ¿sí? Ahí dice la Biblia que cerca del río de Abá fue un lugar donde Esdras dice: aquí nos preparamos. Esdras tenía claras sus prioridades y su lealtad a Dios. Y cuando vemos el texto, Esdras dice: no recurrió a la lealtad que él le debía a Artajerjes, porque sobre la lealtad que tú y yo tengamos a cualquier gobierno, hermano, nuestra primera lealtad está a Dios. Primero honramos a Dios. Y dice la Escritura: es necesario, hermano, obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, ¿verdad?, siendo cuestionado. ¿Diríamos tú y yo lo mismo el día de hoy, hermano, frente a gente de importancia? Como parte de la lealtad, de la confianza que Esdras tenía para con Dios, él dice: necesitamos prepararnos con ayuno. Y no lo voy a hacer solo, con toda mi gente, ¿sí? Si te fijas, ahí usa términos en plural. Publiqué ayuno junto al río de Abá. ¿Para qué? Para afligirnos. Está hablando de grupo, ¿sí? Había un propósito, hermano. Pensemos en el propósito. ¿Cuál era el propósito de este ayuno? Vamos a verlo, ahí está en el texto 21. Publiqué ayuno allí junto al río de Abá. Primero dice ahí: para afligirnos delante de nuestro Dios. Afligirnos nos habla de una actitud de humillación, reconociendo que Dios es la única esperanza. Porque acuérdese una cosa, hermano: toda esta gente que sigue o que va con Esdras es gente que ha estado cautiva. No son guerreros, no son expertos en la espada. Necesitan ponerse a orar, hermano. Y no solo a orar, a ayunar también.
Y dice, para solicitar el camino derecho para nosotros, ¿verdad? Ya vimos, primero habla, podemos pensar, gente adulta que no son guerreros, que en su mayoría han sido esclavos. Quizá algunos tengan buenos puestos o algo, pero es gente que no es experta en estrategias de guerra. Quizás ni siquiera sepan de mapas. Necesitan a Dios, hermano. Necesitas a Dios tú también, hermano. Y amén, necesitamos a Dios, hermano. Y te das cuenta también, dice, para nuestros hijos. ¿Quién va a ayunar por sus hijos? Por los padres, hermano, ¿verdad? ¿Sí? ¿O los que vamos a ser padres algún día? ¿Sí, hermano? Hay que ayunar, hermano, también. Acompaña tu oración de ayuno. Estás luchando con un hijo rebelde, con un hijo que no quiere. Ponte a ayunar. No solo orar, hay que ayunar. Ve, este es un buen ejemplo, hermano. Acuérdate, ese hijo te sigue. Ese hijo te está observando. Que él te observe, que estás entrado en la presencia de Dios, intercediendo. Que te vea afligiéndote delante de Dios. Y si no te ve, no le hace, pero hazlo. Dios tiene compasión de aquellos que vienen así a su presencia, como lo tuvo acá. Esdras, mira, Esdras ve a la gente vulnerable, los niños, hermano. Piensa, ¿cuántos niños habría en ese grupo tan grande, hermano? Y sabes que también, por lo cual también Esdras se preocupaba y por lo cual oró y ayunó, dice, y para todos nuestros bienes. ¿Te acuerdas qué materiales llevaba? Plata, oro, y dice muchas ofrendas ahí, utensilios para el templo. Llevaba una riqueza tremenda, metales preciosos, pero no solo eso, llevaba provisión para el camino. Acuérdate, más de 1,500 gentes, ¿cuánta comida habrían de necesitar? Él tenía que orar para que Dios los cuidara, ¿sí? Para que la comida les ajustara. En aquellos tiempos no había Oxxo en cada esquina, hermanos. Y aparte que es algo carito, ¿verdad? Nadie me oyó, pero sí, hermano. Hermano, necesitamos orar y ayunar. Cuando vamos a la Biblia, todos los ejemplos de ayuno y oración tenían un objetivo. Yo solo escogí 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo. Y los listos. Segunda de Samuel 12, 16 al 23. David. Un hijo de David muere. Y David se pone a orar y ayunar para que Dios tenga misericordia. Hay un propósito. David intercede para que ese hijo, estaba muy enfermo. No quería que muriera. Y se pone a orar y ayunar. Dios tenía otro propósito, pero él se puso a orar y ayunar. Otro más. Esther y la gente que vivía, los judíos que vivían en Susa. ¿Te acuerdas cuando Esther va a hablar frente al rey? Ella le dice, Mardoqueo, diles a los judíos que se pongan a ayunar para que yo halle gracia frente al rey. Gloria a Dios, halló gracia Esther, ¿verdad? Quiero darte otro ejemplo o 2 ejemplos más del Nuevo Testamento. Mateo 4, 1 al 2. ¿Quién crees que es? Jesús. Nuestro Señor Jesús, dice la Escritura, que ayunó 40 días en el desierto. Y después de eso, inicia oficialmente su ministerio. Había un propósito, prepararlo para la obra que estaba por emprender. Hechos 13, 1 al 3. La iglesia en Antioquía. Dice en la palabra de Dios, hace algunas semanas hablamos de esto, pero había líderes. Y dice que se pusieron a orar y ayunar, y el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les voy a encomendar, ¿sí? Entonces había un propósito, estaban orando porque ellos seguramente sentían el llamado a ir y dijeron, vamos orando para que Dios nos diga quién va. Y el Espíritu Santo les dijo. Entonces quiero decirte una cosa, hermano, el ayuno, la oración deben siempre tener un propósito. Sí, por eso yo, hermano, animo mucho esto. Cuando ores, ten peticiones específicas. Si Jesús, hermano, nos dijo, no oro por el mundo, oro por los que me diste.
Esas oraciones de por todo el mundo, hermano, a mí se me hacen demasiado abiertas. Yo prefiero ser más específico. Es mi opinión. Sigo lo que Jesús enseñó. Tú decides, ¿sí? Yo creo que podemos ser más específicos, ¿verdad? Sí podemos orar por el mundo, pero vamos enfocando. ¿El mundo dónde? Ucrania, la gente en Ucrania que sufre. Ok, oramos por eso. La guerra en Gaza, la gente en Gaza, Israel, ¿sí? Específico, ¿sí? Puedes ir a través de todo el mundo, pero mencionando cada país, ¿sí? Apréndetelos por nombre. No sé si hoy enseñan eso en las escuelas, pero a mí me tocó eso. ¿Quién se aprendió las capitales y todo ese rollo? Sí, a mí me tocó, hermano. Qué tremendo. Pero gloria a Dios, hoy sirve de algo. Hermanos, otra vez, el ayuno debe tener un propósito, número 1. Número 2, el ayuno tiene que venir con fe, hermano. El ayuno debe ser con fe. Esdras 8:22, ahí lo tienes. Esdras 8:22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, esto declararon, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras junto con su gente había dichole al rey, Dios estará con nosotros. Eso es fe, hermano. La traducción viviente dice, un segundo antes. Esdras había dichole al rey esto, Dios va a estar con nosotros, su mano está para bien con nosotros. Pues ahora, hermano, Esdras ya está a punto de partir y él dice, hay que orar y ayunar con fe, creyendo en lo que Dios ha dicho y en lo que también le dijimos al rey. Al rey le dijimos que nuestro Dios puede. Pues hay que orar y ayunar para que Dios nos confirme y nos lleve, ¿sí? Cuando Jesús enseñó sobre el ayuno, hermano, ahí en Mateo 6, dice que lo que haces en lo secreto, Dios lo recompensa en lo público. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? Pues, hermano, se necesita fe para ayunar y orar, creyendo esto, que Dios va a atender tu ruego, que Dios va a mirar tu actitud en el ayuno, y que Dios va a responder, hermano. Porque si tú no tienes un propósito cuando ayunas, si tú no tienes fe cuando ayunas, ¿sabes qué va a ser ese ayuno? Una malpasada nomás. ¿Verdad? Nomás te vas a hambriar. Y ya, nada más. Pero si tú tienes un propósito, ¿por qué lo estás haciendo? Tienes fe de que al Dios que le estás pidiendo puede hacerlo, vas a ver la gloria de Dios. De seguro, hermano. ¿Sí? Gloria a Cristo. Porque el ayuno, hermano, que se hace bien, recibe, como dice el texto, la respuesta propicia. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente, ahora sí me gustó como dice, así que ayunamos y oramos, me gustó esto, intensamente para que nuestro Dios nos cuidara. ¿Y sabes qué? Dios oyó la oración. Así es Dios, hermano. Me gusta aquí esta versión porque hace énfasis en una oración intensa, acompañada de oración. Hermano, yo personalmente no creo que un ayuno sin oración sea exitoso, hermano. Un ayuno sin oración intensa, yo creo que no es muy bueno. Cuando decimos vamos a ayunar, lo acompañamos de oración. A propósito, prepárese porque en julio vamos a tener un ayuno, hermano, de 21 días. Así que prepárese, ¿sí? Y lo vamos a hacer igual que la vez pasada. Todos los días a las 5 de la mañana nos vamos a reunir. ¿Cómo ve? Aquí en la iglesia. Pues sí, pues vendrá usted solo, ¿verdad? No, lo vamos a hacer por Zoom, ¿sí? No, tiene que estar ahí. A las 5 de la mañana ahí nos vamos a ver todos, ¿sí? Porque queremos interceder por nuestros jóvenes que vayan al campamento. ¿Cuántos quieren que sus jóvenes sean tocados con poder, con el poder de Dios? Yo quiero ver jóvenes prendidos aquí, hermano. ¿Sí o no? Entonces hay que ponernos a orar y ayunar, porque la obra es grande, hermano.
necesitamos orar y ayunar. Decía un hermano, la oración acompañada de ayuno es dinamita. ¿Sí? Anota este texto y no lo alcanzo a leer, Salmo 34, pero habla mucho de aquellos que claman, aquellos justos que oran, que interceden, Dios los escucha, Dios los libra. Hermano, la respuesta de Dios fue para un pueblo que se humilló, que se afligió, que se puso a orar, que se puso a ayunar, hermano, y vieron la gloria de Dios. Quiero terminar, hermano. Todos tenemos gente que nos sigue. Todos tenemos gente que nos sigue. Así que esforcémonos en conocerlos. Aquí en la iglesia, hermano, quizá tengas tiempo como miembro de esta iglesia. Hay gente que te está observando. Ora por ellos. Sea un buen ejemplo. Conócelos. Estoy seguro que Dios, hermano, un día nos pedirá cuentas de qué hicimos con aquella gente que Dios nos confió, hermano. Así que si hay necesidades, hay que identificarlas. Aprendimos eso hoy, hermano. Tenemos que estar atentos a las necesidades de nuestra gente, hermano, y que podamos ser diligentes en la manera en cómo buscamos satisfacer esas necesidades. No los lleves a cualquier lugar, hermano. Llévalos a la palabra, llévalos donde se les enseñe la palabra. Es lo mejor que tú y yo podemos hacer por nuestros hijos. Algunos han dicho, y yo creo también esto, que es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos, la palabra de Dios. Vivida, ¿sí? Modelada, hermano. No solo de palabra, que ellos, tu hijo, mis hijos, hermano, lo vean. Que lo que yo hablé, lo viví. ¿Sí? El ayuno y la oración son necesarios. Jesús en una ocasión dijo estas palabras: este género no sale sino con oración y ayuno. Muchas de las luchas que tú y yo hoy enfrentamos necesitan oración y ayuno. Si no es que todas, hermano. Hemos platicado quizá algunos de ustedes con su servidor y te hemos invitado, ponte a ayunar. Porque lo necesitas, hermano, es algo fuerte, ¿sí? Necesitamos el ayuno, hermano. Jesús nos dio ejemplo, hermano. Jesús nos da ejemplo en todo lo que vimos el día de hoy. Él se interesó por su gente, Él los nombró por sus nombres, Él vio las necesidades, vio las multitudes, tuvo compasión de ellos, le dio lo que necesitaban. Él ayunó, Él oró insistente. Si Jesús, nuestro Maestro, lo hizo, hermano, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Tenemos que seguir sus pisadas, hermano, hacerlo como Él lo hizo. Él se preocupó por su gente y todo su ministerio fue caracterizado por ayuno y oración desde el principio, hermano. Y cuando terminó, Él cumplió su misión. La redención de todos, hermanos, de todos aquellos que creen, se efectuó satisfactoriamente, hermano. La Escritura nos dice, y con esto cierro, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvarte a ti, hermano, a mí. Y si hoy no le conoces, Él te llama por nombre. Él sabe tu necesidad y Él te invita esta tarde a que vengas a Él, que le conozcas. Jesús es nuestro mayor y mejor ejemplo. Él fue un mayordomo eficaz. Llegó hasta el final y cumplió su misión. Él, cuando ya está a punto de partir, le dijo al Padre: Padre, te di la gloria, hice lo que me pediste. Hermano, amigo, amiga, ven a Jesucristo. Él es el buen ejemplo. Él te está llamando hoy. ¿Te parece si lo hacemos juntos? Cierra tus ojos ahí donde estás y oremos, como cada semana, dando gracias, recordando el mensaje de la cruz y haciendo compromiso. Padre, muchas gracias esta tarde por la oportunidad de servir para tus propósitos. Por tu gracia, Señor, tú nos has puesto
gente que nos sigue de diferentes maneras, en trabajo, en la escuela, en la iglesia, en el vecindario, en la casa. Señor, hay gente que nos está observando. Y si aún no, Señor, creemos que lo habrá. Gracias, Dios, por enseñarnos de antemano cómo podemos ser buenos mayordomos de lo que pusiste en nuestras manos. Hoy, Señor, recordamos el mensaje del Evangelio. Necesitamos de un Salvador. Y esta es tu oportunidad, amigo, amiga. Él te llama. Él sabe tu necesidad. Lo más profundo en tu corazón, Él lo conoce y Él quiere ayudarte. Y lo primero que necesitamos es reconocer nuestra incapacidad. Decirle: Señor, reconozco que he fallado, que soy pecador y que desesperadamente necesito ayuda. Dile al Señor eso en tu corazón. Dile: Señor, te necesito. Yo ya no puedo más con esto. Reconócelo, humíllate delante de Él como lo hizo esta gente. Y lo siguiente, pidámosle perdón. Pidamos perdón a Dios. Digamos: perdónanos, Dios, porque hemos buscado otras cosas antes de ti, porque hemos buscado satisfacernos a nosotros mismos. Hoy te pedimos perdón. Hoy confesamos que hemos fracasado en todos nuestros intentos. Hoy te pedimos perdón, arrepentidos de aquello que hemos hecho. La siguiente cosa que hacemos, hermano, amigo, amiga, creer en Jesucristo. Él ya pagó por ti, por mí. Él vino a buscar y a salvar lo perdido. Tú y yo estamos perdidos y necesitamos de un Salvador. Cree en Jesucristo y serás salvo. Dile: Jesucristo, creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios, que viniste, diste tu vida en la cruz del Calvario por mi redención, que moriste en mi lugar y que hoy vives. Yo creo en ti. Sé mi Señor de ahora en adelante y me comprometo a vivir para ti. Gracias. Y por último, terminemos, hermanos, con un compromiso. Dios te ha hablado, dile al Señor a que te comprometes. Señor, ayúdanos a vivir como gente comprometida. Vivir para tus propósitos, para tu gloria. Tomar acciones concretas sobre aquello que tenemos que poner atención. Orar y acompañar la oración de ayuno hasta que veamos la respuesta. Y a seguir estudiando, seguir obedeciendo y seguir compartiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén. Amén. Gloria a Cristo.